Y ya. Bueno, la tutoría en sí la enfoqué en circuitos eléctricos, resistencias y capacitores. Y traje uno de circuitos eléctricos, pero si quieren hacer otro, podemos hacer otro también. Pero la idea de acá es que salgan sabiendo reducir cosas y sabiendo resolver esto, que es generalmente lo que más les tiende a costar. Así que vamos a hacer este primero que era de una pauta y los otros ya la mayoría son de un libro que si alcanzan a hacer alguno, se los recomiendo mucho. Cualquier duda me dicen. Ya, este era un poquito latero porque es como mucha cosa algebraica. Pero en sí lo que tenemos que tener en cuenta es cómo trabajar las resistencias, ¿ya? Entonces, si yo tengo resistencias en paralelo, la fórmula que ocupo al final es la sumatoria de uno partido en R, todo esto todo esto en sí a la menos uno. Y los R en serie es simplemente la sumatoria de las resistencias, ¿ya? Entonces, bueno, cuando uno tiene estos ejercicios donde acá nos piden encontrar el valor de R1, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser tener que reducir todo esto. La gracia de esto es que en general uno tiene que, o sea, si pueden, llévense como destacadores y vayan pintando todas estas partes de acá. ¿Qué es esto? Estos son los nodos, es decir, son lugares que están conectados a dos elementos como mínimo de un circuito eléctrico y que comparten la misma tensión, ¿ya? En otras palabras, son simplemente cables. Pero claro, por ejemplo, si yo pongo acá, si yo midiera una tensión aquí, voy a tener una tensión 1 y acá voy a tener otra tensión. ¿Ya? Eso es como la básica definición de nodo. Em, ya. Entonces, ya, lo primero que vamos a hacer es que el otro tip que les puedo dar es que las resistencias en paralelo generalmente, o sea, tienen que compartir dos nodos. Comparten dos nodos. Y en serie no lo hacen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo analizo esta y analizo esta, estas no están conectadas, o sea, comparten uno por la parte de acá, pero no comparten ningún otro. Entonces puedo decir que R1 con R están en serie. Entonces, si yo analizo el circuito, esto es A, bueno, lo voy a hacer con blanco mejor. Voy a tener R1, que me va a quedar tal cual. Acá me va a quedar R1. Voy a tener P. Y acá me va a quedar simplemente R1 más R. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de haber realizado esta parte de acá? Que si yo pinto esto, me voy a dar cuenta, bueno, no se nota justo porque el fondo es negro, pero si yo analizo esto, tengo este nodo que están compartiendo y están compartiendo también este otro. En verdad que están compartiendo todo este acá. ¿Ya? Entonces R1 va a estar en paralelo con R1 más R. ¿Ya? Entonces voy a tener que la resistencia equivalente, acá va a ser más claro, va a ser R1, que es la resistencia que está acá, con una resistencia que me va a quedar reducida cuando reduzca esta que está en paralelo. Entonces le voy a poner más 1 partido en R1 más 1 partido en R1R a la menos 1. Porque esta es la fórmula de que R1 está en paralelo con R1 más R. ¿Hasta ahí bien? Aquí me comí el más pequeño detalle. ¿Sí? Sí, después mando el video. ¿Sí? Ya, voy a seguir. Entonces, voy a tener que la resistencia equivalente. Voy a trabajar, ya, voy a reescribir el R1 acá. Y acá simplemente empiezo la parte algebraica. Entonces me va a quedar R1 más R
más R en la parte superior, y acá voy a multiplicar R1 por R1 más R, todo esto va a estar a la menos 1, y acá esto va a ser igual a R1 más R1 más 2R, partido en R1, de R1 más R, a la menos 1. Entonces esto va a ser R1 más eh, R1, R1 más R, partido en R1 más 2R, que al final lo único que hice fue dar vuelta a esta fracción porque estaba a la menos 1. ¿Ya? Entonces voy a tener esto. Em, esto, sí, esto está bien. Ahora, em, si nosotros nos fijamos en el enunciado, nos piden encontrar R1 de manera que la resistencia equivalente entre los terminales A, B sea igual a R. Es decir, nosotros sacamos esta resistencia equivalente que está aquí, ¿ya? Que es esta resistencia aquí, que está entre A y B. Entonces nos están pidiendo que esta resistencia equivalente sea igual a R. Así que con esta parte de acá estamos diciendo que R equivalente tiene que ser igual a R. Entonces me va a quedar que todo ese trabajo algebraico anterior va a ser R1, R1 más R, solo lo estoy copiando, R1 más 2R tiene que ser igual a R. Y de aquí me va a quedar R1 más 2R. Esto va a ser R1 más... lo puse mal, que tendría que haber restado ese R1. Sí, sí, lo puse mal. Eh, ya, lo que voy a hacer va a ser tirar esto de acá, lo voy a... Estoy viendo si tengo una forma... Ya, antes de hacer esto, voy a dejar R1. Voy a dejar todo en una misma fracción en esta, ¿ya? Para no dejar tan embarrado. Entonces me va a quedar acá R1 más 2R eh, más R1. Voy a borrar esta parte de acá. De R1 más R. ¿Por qué a la menos 1? Ah, eso es por fórmula de la resistencia equivalente. Em, ya. Y aquí me va a quedar R1 más, más 2R. Y ya. Y todo esto va a ser igual a él. Ya. Entonces lo voy a dejar todo así. Y ahora sí voy a tirar esto por acá. Entonces voy a pasar esta parte del denominador al otro lado multiplicando. Me va a quedar 2R. Y acá me va a quedar R1 de R1 más R. ¿Por qué la resistencia equivalente era igual a R? Por el enunciado. Mira, acá nos dicen, tenemos que encontrar el valor de R1, o sea, ese es nuestro objetivo final, de manera que la resistencia equivalente entre A y B sea igual a R. Entonces, nosotros lo que hicimos al reducir el circuito fue sacar esta resistencia equivalente. Y nos están diciendo que esta tiene que ser igual a R. Entonces, por eso la igualamos y ahora estamos buscando R1. ¿Sí? Y ya. Ya, pasé esta parte multiplicando y me va a quedar esta parte de aquí, R1 de R1 más R. Y eh, a ver, si yo trabajo esto, me va a quedar R1 cuadrado más 2R por R1 más R1 cuadrado más R1 R, va a ser igual a R de R1 más 2R. Entonces esto me va a dar igual a 2R1 cuadrado. Estoy simplemente sumando términos semejantes, este y este. Y voy a tener este y este, más 3R, R1.
igual a R de R1 más 2R. Ya. Y acá lo que me conviene hacer va a ser factorizar por R1. Me va a quedar 2R1 más 3R. Va a ser igual acá a R de R1 más 2R. Y 2R1 de R. Ya. Este lo voy a devolver acá. Entonces me va a quedar R1 de 2R1 más 3R partido en R1 más 2. Y acá, básicamente en sí solamente hicimos trabajo algebraico. Y de esta parte de acá, en verdad quedaría seguir despejando hasta sacar R1, pero con esto ya al final lo podemos despejar. Y, o sea, se los voy a dar, pero en verdad con esto ya les queda fácil de despejar R1. Y al final va a dar que R1 tiene que ser igual a un tercio de R. Pero en sí es trabajo algebraico. Al final, repaso. Lo primero que hicimos fue sacar la resistencia equivalente. Aplicamos la parte del enunciado que nos decían que tenía que ser igual a R. Y en base a eso empezamos a trabajar. Y sumamos cosas que eran semejantes. ¿Sí? Bien. Paso al siguiente. Em, ¿Saben si hablan? O sea, no sé si alguien habló o si dijo sí, pero no escucho. Así que si no, póngame por el chat. Espérense. No, no habló nadie. Ah, ya, perfecto. Solamente nadie se me responde. Ya, está bien, no se preocupe. Pero díganme sí, por último, así avanzo, ¿cachai? Sí, Eso no me pido. Ya, perfecto. Ya, vamos a hacer este de acá. Eh, este es de circuito. Lo más probable, mira, puede ser que a ustedes en la prueba no les pongan, ay, ya bueno, este justo no es, este color no es blanco, pero puede ser que no les pongan ni esto, y que a lo más esto tampoco, ¿ya? Puede ser que no les pongan nada, les van a poner la resistencia. Si tienen suerte, quizás les ponen los más, los menos, pero créanme que tampoco es afecto, ¿ya? Así que voy a simplemente borrar, ¿ok? Pero imagínense que les van a dar un circuito así, así que lo vamos a hacer como de 0 0. Ya. Esta duda me la hicieron. Si preguntan cuál materia absorbe, es que me hicieron una duda. Si me preguntan cuál materia absorbe y cuál emite electricidad. Ah, ¿cuál batería absorbe y cuál emite electricidad? Ya. ¿Te refieres como a los signos o no? Como, mira, en sí todas las fuentes de tensión lo que hacen es estar proporcionando electricidad. Ahora, lo van a hacer, es decir, van a haber algunas que van a estar reduciendo o aumentando tensiones según la forma en que estén colocadas, pero al final cuando uno realiza ya sea el método de nodos o el método de mallas para resolver circuitos, créeme que te queda una suma de tensiones y no afecta. Y ya. Em, ya. Ya, entonces, a mí me hicieron la pregunta de cómo sé cómo colocar las corrientes, ¿ya? Yo lo que les recomiendo para resolver un circuito, o sea, para resolver un circuito tienen el método de nodos y tienen el método de mallas. Lo que les recomiendo es aprender a hacer mallas, porque es rápido, es mecánico y es difícil que se enreden. Con nodos uno sí se puede enredar, como que uno tiene que tener como muy bien ojo de cuál conectar a tierra, cuál conviene más, etcétera. En cambio, con mallas es hacer todo el rato lo mismo, entonces por eso es más fácil. También lo otro es que, por ejemplo, si yo me fijo en esta fuente, estoy yendo de más a menos, ¿ya? Entonces aquí está saliendo una corriente así, ¿ok? Ahora, si yo me fijo en esta fuente de acá, estoy yendo de menos a más. Entonces la corriente está yendo hacia allá técnicamente. Ahora, si yo, por ejemplo,
les pusiera una fuente que está así, más o menos, la corriente está yendo hacia allá, ¿ok? Pero para hacer mallas, al final, a mí no me importa cómo vaya esta corriente, me da lo mismo, porque yo voy a definir el sentido de las corrientes, ¿ya? Eso se los quiero dejar como muy claro porque, para que no se enreden, porque por ejemplo, justo acá se está dando el caso de que la corriente está, ¿cómo sé cuántas corrientes tiene un sistema? Ya, al tiro, ya vamos con eso. Pero al final me da lo mismo, porque justo en este caso, como que la corriente está yendo hacia allá, entonces van a decir, oh, no, es que justo acá se cumplía, pero da lo mismo. Cuando yo hago mallas, lo primero que hago, al tiro voy con esa pregunta, es, uno, definir el sentido de la corriente. Definir corrientes. Definir sentido corriente. Independiente de las fuentes de tensión que hayan, ¿ya? Me da lo mismo cómo está esta fuente. Definir sentido de corriente. Entonces, y uno, como por hacer siempre lo mismo, siempre dice que la corriente está encerrada así, ¿ya? Encerrada así. Entonces, por cada de estos cuadritos que yo tenga, siempre voy a tener una corriente que está yendo en sentido horario. ¿Puedo definirla por el otro lado? Sí. ¿Puedo definir una así y la otra así? También, pero al final siempre no va a afectar. Así que tengan fe, confío. Y ya. Ahora, cuando yo voy a definir una corriente por cada malla que haya. Entonces acá voy a tener un I1 y acá voy a tener un I2. Ahora, si es que lo más probable es que hayan visto o les hayan pasado como, uy, aquí viene un I1, acá va a separarse a otro I, acá va a salir un I2 y acá va a salir un I3, pero al final se los pueden definir y con esto va a dar lo mismo, ¿cachai? No importa cómo estén I1 y I2. Lo que importa es que cuando ustedes resuelvan esto, miren, siempre definirlas así como se las puse acá, es que, por ejemplo, si les habían puesto I1 hacia allá, ustedes en su ecuación final lo que van a decir es como, no sé, pues, en vez de ponerle I1 a esta, le ponen IA. Van a decir, IA era igual a menos I1, ¿ya? Y les va a dar. ¿Por qué? Porque lo único que cambió fue que en verdad I1 iba para el otro lado. Pero eso, es por si se las dan, pero muchas veces no se las dan y ustedes tienen que definir las corrientes que tiene el sistema. Entonces, de momento, lo primero que hicimos fue definir oye, ya, hagan como que eso de ahí no está. Entonces, lo primero que hicimos fue definir simplemente el sentido. Y ya. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es hacer mallas, LSK, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dicen las mallas? Por cada ecuación, o sea, por cada malla que yo tenga, voy a tener una ecuación. Por cada malla, por cada malla hay una ecuación. Una ecuación le voy a poner, ¿ya? Entonces, voy a recorrer la primera malla, ¿ya? Me definí esta corriente I1 que está yendo hacia allá. Entonces, si yo parto haciendo esto, voy a entrar aquí y voy a entrar a la fuente y voy a tener este negativo, ¿ok? También les pueden poner las fuentes así y esto, la parte más larga es el positivo, ¿ya? Y esta parte de acá es el negativo. Ya, entonces voy a entrar acá y voy a tener este negativo. Entonces voy a hacer voy a agregar -10, ya porque tengo -10 puestos. Cuando uno está haciendo LSK, que es ley de corrientes de Kirchhoff, estoy sumando tensiones, ¿ya? Otra fórmula que tenemos que tomar en cuenta, voy a mover un poquito el chat, es que el voltaje es igual a la corriente por R. A mí me lo enseñaron de una forma como muy tonta, pero voy es igual a ir. Así por si se les llega a olvidar la ley de Ohm, voy es igual a ir, ¿ok? Entonces no se les va a olvidar. Entonces tenemos -10. Ahora voy a pasar a la resistencia. Yo estoy entrando a esta resistencia. Imagínense que no estaba este menos, se me fue borrarlo. Pero yo estoy entrando a esta resistencia por acá, ¿ya? Entonces, como las fuentes de tensión proporcionan energía, las resistencias siempre se van a estar chupando esta energía, ¿ya? Entonces voy a estar viendo, o sea, tiene que tener en sí el signo contrario por si lo quieren ver, pero al final voy a estar sumándola, ¿ok? Siempre voy a estar sumándolas. Sí, siempre voy a estar sumándolas, no los voy a enredar. Simplemente sumen las resistencias y las fuentes de tensión pueden sumarse o restarse dependiendo de cómo estén colocadas. Ahí eso ya depende del recorrido de la malla. Pero
resistencia siempre suma. Ok, ya yo sigo recorriendo esto, tan, 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 y voy a llegar a esta resistencia. Perdón, no anoté esto. Ya, estaba en esta resistencia de 2, así que voy a tener que la resistencia es 2, y acá tengo que colocar la corriente. La corriente que está pasando por esta es I1, entonces me va a quedar I1. Ya, ahora sigo en mi camino. Y acá voy a llegar a esta otra resistencia de 8 ohms. Entonces voy a agregar 8. Aquí está como el tema, y es que básicamente yo estoy yendo hacia acá y estoy yendo en el sentido de I1, ¿no es cierto? Pero a la vez por acá como I2 se estaba recorriendo así, I2 está yendo así. ¿Por qué comenzaste con menos 10? ¿Al tiro respondo eso? Ya, esta corriente está yendo así, entonces me va a quedar, ya, yo estoy yendo en I1, entonces I1 va a estar en sí positivo porque está yendo en mi sentido, entonces voy a colocar I1 y le voy a restar I2, porque I2 está yendo en el sentido contrario al que yo estoy recorriendo esa malla. Entonces, bueno, luego sigo recorriendo y no tengo ningún otro elemento, vuelvo a la fuente, entonces le voy a colocar acá igual a 0. ¿Ok? Y ahí estaría lista esa primera ecuación. Me preguntaron que por qué, de dónde salió 2 y por los 2 ohms. Sí, ya. Me hicieron dos preguntas. La primera es que por qué comencé con menos 10. Y es porque yo empecé, ya yo estoy recorriendo la malla en sentido horario. Tengo todo rayado este dibujo. Ya, yo empecé recorriendo la malla en sentido horario, es decir, estoy yendo así. Ya. Cuando yo voy así y entro a la fuente, tengo un negativo. Estoy entrando por el negativo de la fuente. Entonces por eso la coloco con negativo. Si la fuente hubiese estado así, ya, hubiese estado así, al revés, claro. En ese caso sería más 10 y luego tendría más 2i, más 8 y ese paréntesis de la resta. Pero justo entré por el otro lado, por cómo me dan la fuente, entonces por eso. Em, Una pregunta. Dime. Entonces, el signo cuando lo recorremos en sentido horario es por donde entra, cuando lo recorremos antihorario es por donde sale. Sí, por decirlo así, sí. Pero al final, por ejemplo, si yo lo hubiese recorrido por sentido, entonces la resistencia. Sí, puedes definirla siempre como positiva, la resistencia. Ya. Entonces, claro, si tú lo quieres recorrer en el otro sentido, mira, imagínate, yo lo empiezo, esta malla de acá de al lado. Ya, yo la empiezo a recorrer así, tan, 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 tan. Voy a entrar por el positivo, ¿ok? Pero ahora también, por ejemplo, yo te podría perfectamente haber puesto una fuente así, mira. Una fuente que hubiese estado en el positivo acá y el menos. Y acá hubiese vuelto a entrar por el menos. ¿Cachai? Al final en sí, eh, yo lo que les recomiendo, siempre recorranlas en sentido horario y apréndanse esto, que por ejemplo, si yo parto acá, estoy entrando por el negativo, entonces voy a tener menos el valor de esa tensión. Y después si yo llego a otra fuente que está al otro lado, claro, ahí voy a entrar por el positivo y va a ser distinto. Pero sí. Voy a borrar porque tengo como rayas de dibujo. Em, ya. ¿Por qué 8 lo multiplicas por 1? Ya, lo que pasa es que yo cuando hago ley de las corrientes de Kirchhoff, lo que estoy haciendo es sumar tensiones. Porque... Ah, ya, pero son demasiadas preguntas. Ya, estoy sumando tensiones. Y la vuelta que estoy usando es que el voltaje es igual a I por la corriente, o sea, la corriente por la resistencia. La resistencia justo en ese punto quizás es que no se ve, pero justo en ese punto es 8. Entonces tengo estos 8 ohms que lo tengo que multiplicar por la corriente. Y la corriente en ese caso es la resta. Ahora, me hicieron la pregunta de para los 8 ohms, ¿por qué es I1 menos I2 y no I2 menos I1? Es eso porque mi primera malla la estoy recorriendo en este sentido. Eh, ya voy a borrar esto, es que de verdad tengo demasiado rayas, te digo. Ya, yo estaba entrando aquí, yo estoy recorriendo en sentido horario. Ya, acá tenía el I1. Ay, dame un segundo. Acá tengo el I2. Ya, yo lo estoy recorriendo así. Entonces, ya, yo estoy bajando por esta resistencia, o sea, estoy bajando por esta resistencia.
Y acá está pasando I1. Pero a la vez, por acá, chan, 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 viene I2. ¿I2 se opone a mi recorrido? Sí, sí la voy a mandar. O sea, del PDF o el video. Porque los voy a subir los dos, pero el PDF ya estaba subido en el WhatsApp. Ya. Entonces, viene I2 y se me van a restar. Porque I2 se opone a la dirección a la que yo lo estoy recorriendo. No sé si ahí se entiende más. Para quien me preguntó. Entonces, por eso tienen esa resta. Pero si yo las hubiese recorrido en sentido contrario, como antihorario, por ejemplo, perfectamente podría haber sido así. Y ya. Paso a la siguiente malla. Ya, perfecto. Sí se entendió. Ok, qué bueno. Entonces, eh, de nuevo voy a limpiar el dibujo porque hago demasiadas rayitas. Ya voy a borrar esto, pero imagínense que no está. Entonces yo tengo el I1, tengo el I2. Y ahora me toca recorrer la malla I2. Entonces, o sea, me hicieron otra pregunta. O sea, si I2 fuese en la misma dirección, ¿se sumarían? Sí. Si yo hubiese definido I2 así, uy, como así, sí, se sumarían, efectivamente. Pero no les recomiendo estar cambiando como los sentidos de recorrido todo el rato. Eh, ya, me pidieron si podía mandar el PDF, así que lo voy a mandar aquí al chat. Denme un segundito. Em, file, eh, ya ahí mandé el PDF, se están viendo. Ahí está. Ok. Entonces ya, por fin vamos a pasar a la siguiente valla. Ok, ya, entonces yo voy a empezar recorriendo este I2. Ya, entonces voy a estar yendo por acá. Podría partir por acá, sí, pero al final está lo mismo. Voy a estar yendo acá y me voy a topar con esta resistencia. Ok, I2 está yendo en este sentido. I2. E I1 está yendo en el sentido contrario. Ok, entonces lo que voy a anotar primero va a ser el valor de la resistencia, que es 8, justo en ese punto. Ahora, como yo estoy yendo en el sentido de I2, I2 es mi positivo, así que va a ser acá I2. ¿Y quién se está oponiendo? I1, porque está yendo hacia el otro lado. Entonces acá me va a quedar esto. Si se dan cuenta, es el opuesto, ¿ok? Y eso se les tiene que cumplir. Como si les queda lo mismo, es porque algo está mal, no debería estar igual. Pero eso es lo otro. También fíjense que les quedan al revés las restas, uno respecto al otro, y que tiene que estar, porque si no está este término, hay algo que está raro. Ya. Entonces, ya yo sigo recorriendo. Acá llego a la resistencia de 4, entonces voy a sumar más 4. No voy a poner paréntesis. Y estoy recorriendo en I2, entonces voy a tener I2. Y luego aquí entré a esta fuente de tensión por el negativo, entonces me va a quedar menos 6. Y me va a quedar igual a 0. Em, ¿Sí? ¿Se entendió? No es I3. No, no, no. No estoy trabajando con I3 porque no quiero que se enreden de momento. Yo sé, es por los dibujitos de acá. No, pero da lo mismo esas corrientes, no da lo mismo, no las pesquen. Estoy haciendo malla, yo me definí las corrientes, así que da igual. Si ustedes después les piden como defina, diga el valor de I1, por ejemplo, ay, si a ustedes les piden como ya, pero ¿cuál es el valor de I1 y cuál es el valor de I3? Pueden decir que este I1 que sacaron, I1 va a ser igual a I3 y que I3 va a ser igual al I2 que estoy buscando, porque miren, ¿cómo está haciendo este I1? I1 está haciendo en el mismo sentido que... Ah, bueno, perdón. I1 está yendo en el mismo sentido que... Esto no, lo voy a borrar.
I1 es igual a mi 1, ¿ya? Mi 1 de acá está yendo así, así que da lo mismo. Mi I3 sí va a ser igual a I2, porque está yendo así. Esto está yendo así, si lo quieren ver de alguna manera. Y si quieren buscar este I2 de acá, porque es... Ya, si quieren buscar este I2 de acá, igual lo voy a repetir más tarde. Si se dan cuenta, I2 está en la misma dirección que I1. Entonces, le voy a poner como I que va así, mejor. Va a ser I1 menos I2, ¿ok? Pero igual lo voy a explicar más adelante. Me preguntaron que por qué en este caso serías el 6 negativo. Y es porque tienes que fijarte en la dirección en que se está recorriendo la malla. Yo estoy entrando así, ya, porque yo la estoy recorriendo en sentido horario. Entonces, cuando yo vengo de aquí de esta resistencia, llego al negativo. Entonces, por eso, como entro por el negativo, le resto 6. ¿Sí? Eh, Cuando se trabajan las dos mallas, obligatoriamente se tienen que trabajar en el mismo sentido o uno puede ser en sentido horario y el otro antihorario. Puedes trabajarlas como tú quieras, puedes hacer un horario, otro antihorario, luego otro horario, pero yo no te lo recomiendo, yo te recomiendo trabajar todo para el mismo lado siempre. Ahí se podría decir que I1 es igual a I2 más I3. Em, I1, ya. Sí, sí, me preguntaron si es que esta relación de acá se podía decir como I1 es igual a I2 más I3, y sí, efectivamente. Ya. Ok, ya, entonces llegué a estas dos ecuaciones. Em, yo sé que, miren, yo sé que voy a hacer algo que los va a asustar porque voy a usar una matriz, pero en verdad lo que una vez ya consiguieron esto es simplemente despejar. Es decir, yo puedo despejar de esta ecuación I1 y luego reemplazarla en la otra y así sacar I2, pero lo voy a hacer, para acelerarlo un poquito, lo voy a meter a una matriz. Ya. También se los voy a enseñar así como tips si es que se manejan con matrices o si les gusta, no sé, se los dejo, pero es mucho más rápido. Que al final yo lo que voy a querer hacer es hacer una matriz de corrientes, ¿ya? Una matriz de corrientes que va a estar elevada a la -1 por un vector de voltajes, ¿ya? Lo voy a anotar aquí como una matriz I a la -1 por un vector de voltaje, por decirlo así, ¿ya? Que no es una forma como muy compleja de en verdad decir que lo único que voy a hacer acá va a ser dejar como trabajando I1 voy a tener I2 y 1 más 8 y 1 y voy a dejar el I2 aquí, menos 8 y 2. Y lo único que voy a hacer es voy a dejar sumando el día al otro lado. Ya, eso es como lo único muy extra que estoy haciendo. Y de la ecuación 2 estoy haciendo lo mismo, voy a ordenar como los I1 a este lado y me va a quedar menos 8 y 1 y me va a quedar acá más 8 y 2 más 4 y 2 y el menos 6 me va a pasar sumando, ¿ya? Entonces dejé los voltajes a un lado, dejé las corrientes al otro. Y lo otro, por ejemplo, que se tienen que dar cuenta, que les decía antes, es que acá yo tengo este menos 8 en I2 y acá yo tengo el menos 8 en I1. Y es una relación que se tiene que cumplir porque esta I2 se opone al flujo de I1 cuando lo hicimos antes. I1 se opone al flujo o al sentido de la corriente de I2. ¿Ya? Entonces les tiene que quedar como un numerito similar que esté con el signo cambiado. Em, ya. Entonces, ahora esto si lo paso a una matriz, voy a dejar una matriz de I1, de I2, que al final es lo mismo que tengo arriba, solamente lo estoy metiendo en una matriz, sale -1 y aquí van a estar los voltajes. Entonces, acá factorizo por I1, entonces voy a tener 2 más 8. ¿En qué términos tengo en la primera ecuación? Tengo el menos 8 y acá tengo el 10. Y acá voy a tener el 8, o sea, perdón, el menos 8, que ven, checas, acá se cumple esta simetría. Y acá voy a tener 8 más 4. Y acá voy a tener 6. Sí.
Y ahora si yo resuelvo esta matriz, me va a quedar que I1 es igual a 3 amperes e I2 es igual a 5 partido en 2 amperes. ¿Ya? Yo sé que es una matriz, pero no se asusten. También pueden hacer directamente resolver o sea, despejar I1, luego reemplazarlo en I2 y así. Pero si quieren hacerlo como con matrices, también se puede. Em, ya, sobre esto, antes de que me pregunten más cositas, supongamos que me están preguntando cómo es la corriente. Ya, ¿cómo es la corriente que pasa por que pasa por I3? O sea, no por I3, perdón, por la resistencia que vale 8 ohms, ¿ya? Yo lo que quiero es ver cómo esta corriente que está pasando aquí, ¿ya? Si se dan cuenta, sé que esto está muy rayado, pero si se dan cuenta, esto en el caso de que ustedes no les definan cómo está esta corriente, ¿ya? Porque, por ejemplo, si sé que aquí está marcado como I2 está hacia abajo, pero si a mí no me dicen, yo me tengo que dar el sentido de las corrientes, ¿ok? Entonces yo puedo decir que esta corriente puede ir hacia abajo o puede ir hacia arriba. Al final, si no les dan, da lo mismo. Pueden definirla como ustedes quieran. Yo la voy a definir hacia abajo, ¿ya? Esto lo voy a tachar. Y si ustedes, de hecho, la definen hacia arriba, les va a quedar y les da un negativo, es porque la corriente iba para el otro lado. Y ustedes simplemente ponen, como el signo es negativo, la corriente iba hacia el otro lado. No hay problema. ¿Ya? Así que, ya. Suponiendo, yo me voy a definir esta corriente I', o sí le voy a poner I'. Ya, me voy a definir que I' está yendo hacia abajo y está recorriendo esta resistencia de 8 ohms. Entonces, de aquí voy a sacar que I' tiene que ser igual a una relación entre I1 y I2. I1, nosotros dijimos que estaba yendo hacia abajo, porque venía así, chan, 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 chan. E I2 venía del otro lado, que iba así. Entonces, como está yendo en el mismo sentido que I1, voy a tener que I' va a ser igual a I1 menos I2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la corriente que pasa por R8? Definiéndola hacia abajo, nos va a quedar que I' va a ser igual a I1 más, perdón, I1 menos I2, ¿ya? I1 nos dio que era 3 y la otra nos dio que era menos 5 medios. Entonces, esto nos va a dar 0,5 amperes, ¿ya? ¿Y qué hubiese pasado si yo lo hubiese definido hacia el otro lado? Me hubiese quedado 5 medios menos 3, entonces me hubiese quedado menos 0,5 y eso me hubiese indicado que en verdad ese menos era porque iba hacia el otro lado y no hay problema. Lo único que tienen que hacer es ser consistentes con los signos. Es decir, si les dio algo negativo, sigan usando lo negativo. Em, También, ¿qué me pueden preguntar? La potencia. Potencia disipada por R de los 8 amperes. Y vamos a tener las siguientes relaciones. La potencia es igual a el voltaje por I. También puede ser V cuadrado partido en R o puede ser I cuadrado por R. ¿Ya? En este caso, usualmente lo que yo recomiendo es usar la relación de las corrientes, esta de acá, las corrientes de la resistencia. Porque lo más probable es que les hagan buscar el valor de esas corrientes. Entonces, especialmente si es que son corrientes de resistencias que están justo entre medio de otras dos mallas. Entonces, por ejemplo, en este caso la P de los 8 amperes, la resistencia de 8 amperes, va a ser igual a esta corriente I1 menos I2 al cuadrado por R, ¿ya? Y antes habíamos sacado que esto era 0,5 al cuadrado, sí, 0,5 al cuadrado por
8. Y esto nos va a dar 2 watts. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos. Ya, vale. De verdad, si tienen dudas de esta parte, por favor, pregúntenme ahora, porque este es el momento para que aprendan a hacer circuitos. Me perdí en la matriz. Ya, sí. Si les complican las matrices, no hay ningún problema en que despejen aquí. Yo no lo voy a despejar, sí, porque me da flojera ahí. Pero pueden hacer matrices. Ya, lo único que quería llegar con la matriz es que pueden hacer matrices y lo que van a hacer es hacer una relación de voltajes, o sea, de corrientes a la -1 y de voltajes. Ya. Al final, tengo esta ecuación y tengo esta otra ecuación. Si me doy cuenta, tengo términos que son I1 y tengo términos I2. Y en esta ecuación tengo términos I1 y también I2. Entonces lo que hice primero fue trabajar la ley de Seccard para encontrar las corrientes, sí, LSK. Ya, lo primero que hice fue trabajar esta ecuación fue mover los voltajes al mismo lado, porque quiero dejar los voltajes en un solo vector, y dejar las corrientes aquí juntitas, porque al final yo quiero factorizar por I1. Entonces, todas estas filas van a ser los I1, perdón, toda esta columna van a ser, ay, toda esta columna son los I1, se me pegó OneNote, perfecto. Y toda esta columna son los I2, esta matriz, a la -1, va a estar multiplicada por el vector de voltaje, y con eso me va a dar directamente. Pero si no, no hay problema en que despejen nomás, no hay problema. Ya, no se enreden si les gusta la matriz. Se los di como método opcional. Y ya lo siguiente son como cositas técnicas de sacar las corrientes en una resistencia entre medio y la potencia. Ya, bien, pasamos al siguiente. ¿Podría explicar la segunda pregunta? De nuevo, por favor. La segunda de la corriente o Sí. la de la potencia. Ah, la corriente. Ya, ya. ¿Cómo es la corriente que pasa por R8 o por la resistencia de 8 ohms? Ya, a lo que me refería con eso es que muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó en la prueba, justo en esta prueba, que a mí no me pusieron el sentido de las corrientes. Y a mí me preguntaban como, ya, pero ¿qué sentido tiene que tener eh, la corriente que pasa por tal resistencia? Y a mí lo que me daban era una cuestión con una fuente, una resistencia, vamos a poner la otra aquí, así, supongamos, ¿ok? Y acá me van a poner otra resistencia. Em, entonces, a lo que quiero llegar con esto es que al final puede ser que ustedes no les digan como, uy, acá hay una corriente I1, acá hay una corriente I2 y acá hay una corriente I3, ¿ya? Puede ser que no les digan y ustedes tengan que resolver eso nomás. Entonces, si ustedes hacen mallas, que ojalá hagan mallas, eh, van a tener una corriente aquí y van a tener una corriente acá. Voy a ponerle IA y le voy a poner IB para solamente no tener los mismos términos. Entonces, si yo me fijo, ya voy a tener estas dos acá, y yo no sé cómo van a estar acá, pero puede ser que, no sé, a mí se me ocurrió y yo dije, pucha, quizá al yo definirme estas corrientes, dije, pucha, yo creo que por aquí, por esta resistencia, la corriente va a ir hacia arriba. Porque yo al final tengo que elegir si va hacia arriba o hacia abajo, pero al final me da lo mismo lo que a eso quiero llegar. Que si yo digo, voy a tener un I' hacia arriba, eh, a mí me están preguntando cómo es la corriente y qué valor tiene la corriente que está pasando por esta resistencia de acá, ¿ya? Entonces, para saber eso, tengo que ver cómo es la corriente que está pasando por esa resistencia. Si yo dije que era hacia arriba, va a estar siendo recorrida por IB menos IA. Ahora, si yo dije que era hacia abajo, eh, un color que no haya usado, naranjo. Si yo dije que iba hacia abajo, voy a tener que I' va a ser IA, porque va en el mismo sentido que IA, pero justo IB está yendo en el otro sentido. Entonces me va a quedar restando IB acá. Y si te das cuenta, acá por ejemplo yo dije
la definí hacia abajo porque se me dio la gana, pero podría haberla definido hacia arriba. Y si yo lo hubiese definido hacia arriba, me hubiese quedado esto como negativo, ¿ya? Hubiese significado que estaba negativo, que en verdad la corriente no iba hacia arriba, iba hacia abajo. Entonces las mismas ecuaciones te van tirando, independiente de cómo tú las definas, te van tirando cómo se comportan las corrientes. Lo único que les recalco es que tienen que ser consistentes. Por ejemplo, si sacaron una corriente aquí, no sé, y les dio negativo, no se asusten, da lo mismo. Sigan trabajando. Da lo mismo que la corriente de negativo. ¿Cachai? Por ejemplo, si sacaron, ya no sé, sacaron y A, sacaron y B, y ahora tienen que sacar esta tercera de acá, y no sé, supongamos que ya les dio negativo. Dejen IA negativo y hagan la resta o la suma que corresponda con el IA negativo. Lo único que significa es que iba para el otro lado, pero no les va a afectar en nada. Solamente tienen que mantener eso, porque si se dieron cuenta de que ya era negativo, no se pongan a cambiar el valor, no cambien de valor cuando hagan las otras sumas. Solamente déjenlo como negativo. A eso quería llegar. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya, perfecto. Eh, ya, voy a pasar a uno de resistencias. Este es bien feo, pero lo encontré muy entretenido. Y dije, si van a aprender, tienen que aprender bien. Ah, me preguntaron, perdón, me preguntaron cómo se define la potencia. ¿Te refieres a la... ¿A qué te refieres? O sea, la potencia lo único que les van a pedir es como calcúlela en algún elemento o calcúlela en los elementos del circuito. En todo caso, las únicas cosas que producen potencia para estos circuitos van a ser la resistencia. O sea, no que producen, que disipan, perdón. Y en ese caso simplemente ocupen estas... ay, esperen. Para la potencia ocupamos la resistencia equivalente. Es que depende, porque depende de la pregunta. Porque si a mí me dan este circuito, ya, si a mí me dan este circuito, eh, perdón, es justo ese no, este. Si a mí me dan un circuito que tiene dos fuentes, o sea, no pueden sacar la resistencia equivalente, ¿ya? Con los métodos que ustedes han visto no podrían. Entonces, no podrían no podrían sacar la potencia así. Y en general, ahora, si me dan un circuito bonito como, ya, supongamos este, y me dicen que esta cuestión está conectada a una fuente, más o menos, ¿ya? Yo acá perfecto, pues tengo pura resistencia, voy a reducir todo esto y ahí puedo sacar la potencia del circuito. Pero si tengo una fuente metida por acá, no puedo. No puedo usar resistencia equivalente. Eh, ¿Qué más? Y en general les van a preguntar, por ejemplo, en estos casos, yo creo que les van a preguntar como, ¿cuánto es la potencia en la resistencia tal? ¿Cuánto es la potencia que disipa tal resistencia? Así yo creo. ¿Sí? Ok. Ya, entonces vamos a hacer este de acá. Em, Como yo les dije, llévense algún destacador y vean qué cosas están en paralelo y qué cosas están en serie. Entonces voy a marcar todos mis nodos. Entonces voy a tener un nodo aquí, voy a tener otro nodo aquí, otro aquí y otro aquí. Ok, tengo esos nodos. Ya me preguntan, así como, ¿cuál es la potencia de la resistencia 2? Y ahí sería I2 por R, claro, sería I2, eh, o sea, sería esa corriente que está pasando por justo esa resistencia 2. Ujú. Ya, entonces, para estos ejercicios de acá, acá vamos a trabajar puro, sí, acá vamos a trabajar puro, perdón, es que como que empiezo a explicar y respondo a preguntas. Ya, esperen, otra pregunta.
cuando me preguntan calcular qué configuración permite que la corriente deje de circular más rápidamente, ¿es con potencia también? ¿Qué configuración permite que la corriente deje de circular más rápidamente? Em, según yo, no, según yo ahí no estás utilizando potencia eh, con capacitores. Sí, yo creo que va a la, o sea, yo creo que esa pregunta hace referencia a cómo están colocados los elementos, ya sean capacitores o resistencias. Porque, por ejemplo, si tú lo piensas como resistencias, te están preguntando por cuál va a circular más rápidamente, es decir, por donde yo tengo una resistencia, no sé, pues si ya, a ver, no voy a decir esto al aire. Sí, sí, la voy a mandar, sí voy a mandar la grabación. Por ejemplo, no sé, ya yo tengo una fuente aquí, más o menos, y no sé, yo tengo una rama acá que tiene unas resistencias en serie, y ya tengo una resistencia en serie. Y acá tengo justo unas que están en paralelo. Eh, si a mí me preguntan por cuál va a pasar más rápidamente la corriente, es por las que están en paralelo y es porque básicamente al estar en paralelo imponen una menor resistencia que las que están en serie. Acá esta resistencia es mucho mayor, entonces acá se me va a ir menos corriente y acá se me va a ir más corriente. Entonces yo creo que va por ahí esa pregunta. Em, ya, pero eso no tiene nada que ver. Ya, perfecto. Ya, entonces, para este ejercicio vamos a trabajar reducción de resistencia y lo que vamos a hacer es ver primero los nodos. Ya, como les dije ya varias veces, llévense un destacador y rayen todo. Hagan millones de dibujos si quieren, no importa. Ok, entonces lo primero que lo primero que vamos a ver va a ser tratar de simplificar esta cuestión. Ya vamos a simplificar esto. Entonces veamos qué tenemos. A mí me cargan estos cables que están atravesados, entonces tienen que tratar siempre de tratar de enderezarlos. Ya, si yo me fijo, ok, ya tengo esta de 16 y acá yo llegué a este nodo de acá, ok, y tengo acá una de 18 y tengo una de 9. Si yo miro el 18 con el 9, comparten este nodo de aquí y comparten este de acá. Eso significa que ambas están en paralelo, ¿ya? Entonces voy a escribirlas en paralelo. Voy a tirar aquí una rayita más recta y voy a colocar el 18 y voy a colocar otra aquí y voy a colocar el 9. Eso primero. Eh, y además acá abajo se conectan, así que las voy a conectar así. Aquí voy a poner el B y ya yo sigo recorriendo. No, voy a recorrer por arriba. A ver, sí. ¿Qué es lo otro que noto? Esta de acá, el 20 con el 5 también comparten dos nodos, entonces también están en paralelo. Así que voy a tener aquí simplemente un 5, y acá voy a tener un 20, tan, 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 y acá voy a tener esto. Y ahora, ¿qué está pasando acá? Tengo este 20, ya tengo este 20 que está conectado a este nodo de aquí abajo, ¿ya? Entonces, si yo veo esto, de aquí está saliendo un cable, ¿ya? De aquí está saliendo un cable. Y de aquí viene el 20. Y este 20 se va a conectar a la otra esquina. Y acá va a estar esta resistencia de 1. Y luego yo voy a bajar por esta resistencia. Voy a bajar hasta acá. Y acá voy a tener la de 2 ohms. Entonces, así consigo enderezar el circuito. Es seguir los cables y evitar que estén chuecos. Y esta formación me permite identificar de mejor manera qué cosas están en paralelo y qué no. Ahora, para empezar a reducir esto, acá igual tengo como un montón de cuestiones cruzadas, entonces
vámonos por lo fácil. Aquí vemos que tengo este y que tengo este que están en paralelo. ¿Ya? Eh, entonces voy a reducir. Voy a simplemente copiar la parte de aquí. Voy a poner esto. Acá va a estar el 18. eh, Acá va a estar el 9, el 20, acá el 1. Aquí va a estar el 2. Ahí sé que dibujo muy feo, pero me estoy esforzando. Ya. Y acá voy a tener esta resistencia que va a estar en paralelo. Entonces va a ser 20 por 5 partido en 5 más 20. Ya. Que eso me va a dar 4. Eh, no, no. No, sí, 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 da 4. Perdón. Em, ya. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, lo siguiente que vamos a ver acá. eh, bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Si yo me fijo, ya yo tengo esta ramita acá y esta de acá. Y estas dos van a estar en serie. Ya, además no tengo nada como que esté impidiendo que esté, no tengo un cable conectado entre medio, entonces perfectamente las puedo reducir. Entonces, me va a quedar aquí A. Un segundito. Me va a quedar aquí A. Me va a quedar aquí el 16. em, Me va a quedar ahí el 18. Aquí el B. Uy, me pasé. Ya. Y acá me va a quedar, como están en serie, va a ser 4 más 1, entonces va a ser 5. Igual le voy a poner 4 más 1, igual 5. Acá está el 18. Voy a poner el 18 al otro lado, si no me va a interferir. Aquí va a estar el 9, el 20, esta cuestión aquí. em, y acá este 2. Acá me sobró algo, ¿no? Tengo el 4. No, perdón. Sí, acá está el 5 y acá está el 20. Ya, perfecto. Ahora, si yo me fijo, tengo esta resistencia de 5 que está compartiéndose nodo aquí. Y tengo esto de aquí. Chun, chun, que tengo otro nodo básicamente. ¿Qué pasa? Que la resistencia de 20 con la de 5 también están en paralelo. Entonces la voy a poder reducir de nuevo. También, y justo nos quedó lo mismo de antes, que 20 por 5. O sea, son los mismos valores de antes, así que nos va a dar 4. Así que me va a quedar A, me va a quedar 16, me va a quedar aquí el 18, aquí me va a quedar el, voy a bajarlo un poquito, me va a quedar el 9, ya, me va a quedar el 9, y aquí me va a quedar una resistencia reducida en paralelo, que va a ser 20 por 5, partido en 20 más 5, así igual al cuadro, aquí voy a bajar, aquí me va a quedar el 2, y aquí me va a quedar un B. Entonces ahora me va a quedar A, me va a quedar 16. Aquí me va a quedar 18. Acá me va a quedar el 9. Y aquí, hoy, esto era 4, sí. Y aquí me va a quedar 6. Están en serie, entonces va a ser simplemente 4 más 2, igual 6. Y aquí pasa algo bonito porque voy a tener estas de acá. Ya, yo voy a tener este nodo de acá abajo. Y voy a tener este nodo de aquí arriba. ¿Y quiénes están compartiendo esos dos nodos? 18, 9 y 6. Entonces me va a quedar una resistencia equivalente que va a estar de estas tres en paralelo. Entonces me va a quedar A, me va a quedar aquí 16,
Y aquí me va a quedar esta resistencia equivalente. Esta me va a quedar B. Y esta resistencia de acá va a ser igual a 1 partido en 18 más 1 partido en 9 más 1 partido en 6 elevado a la menos 1. Esto simplemente por fórmula. Y esto da 3. Entonces me va a quedar cuando se usa la resistencia equivalente. O sea, lo que estamos haciendo acá es sacar todo el rato resistencia equivalente. Resistencia equivalente es simplemente tratar de reducir al máximo la resistencia. Em, Porque, por ejemplo, yo puedo decir, esta resistencia acá es equivalente a estas 3 en paralelo. Y estas 3 en paralelo, me refiero a los conjugados a la menos 1. No, es que también la estoy usando acá. Por ejemplo, cuando saqué estos dos que estaban en paralelo, ¿y por qué el 9 con el 6 es en paralelo? Al tiro explico eso. Cuando saqué estos dos en paralelo, el 4 y el 5, sí, el 4 y el 5, eh, espérate, perdón, este de acá tenía 4 y acá, justo, estos de acá. Cuando saqué estos en paralelo, este 20 y este 5, yo lo que hice fue hacer esto. 1 partido en 20 más 1 partido en 5 a la menos 1. Lo que pasa es que al final que lo hice más rápido, que puse 5 por 20 más 5 más 20, pero es lo mismo. Yo ese lo hice como, ya, no sé si respondí tu duda. Ahora me preguntó otra persona por qué el 9 con el 6 es en paralelo y no en serie. Ah, por lo mismo. Mira, porque el 9 con el 6 tú tienes que ver para... Ah, espérate, antes de pasar eso. Ah, ya, pero cuando son más de dos es más complicado y es mejor hacer el procedimiento completo, ¿no? Sí, exactamente. Cuando son más de dos, podéis dejar la crema. Entonces, como acá justo eran tres, por eso yo recomiendo hacer la formulita como tal. Ya, ahora otra persona me había preguntado que el 9 con el 6 ¿por qué era en paralelo y no en serie? Y es que cuando uno quiere ver si algo está en paralelo o en serie, lo primero que hay que hacer es ver cuántos nodos comparten las cosas que nosotros estamos evaluando, ¿ya? Como había dicho antes, si yo me meto a ver esto, eh, ya, acá yo tengo el 18, el 9 y el 6. Ok, el 6 está aquí. Solamente lo puse ahí, al lejito. Y si yo miro estos dos, el 9 y el 6 están compartiendo todo este nodo, ¿ya? Y si yo miro acá abajo, también están compartiendo todo este nodo. Además, el 18 también lo comparte, por cierto. Entonces, como comparten dos nodos, la definición de estar en paralelo es tener dos nodos compartidos, ¿ya? Entonces, por eso están en paralelo. Sí. Así que eso, tengan cuidado. Y ya, pues yo estaba a punto de terminar esto. Perfecto. Ya, tengo este A y tengo el 16 y el 3 y estos dos están, sí, así en serio, no comparten nada, entonces voy a tener 16 más 3 que va a ser igual a 19, ¿ya? Y así vamos a llegar aquí. Y así sacamos la resistencia equivalente por fin, final. Hasta ahí. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Bien? Ya, perfecto. No sé si quieren que les explique uno más o lo dejamos hasta acá. Depende de ustedes. Porque lo que me quedan era uno de, creo que de capacitores. Lo saqué de una pauta. Algo con ley de CK. Capacitores, porfa. Ya. Hice este de... Es que ya me pidieron ley de... O sea, LSK, pero igual LSK hicimos. Y si tienen dudas, pregúntenme nomás. Ya. Entonces, hagamos este de capacitores. Este le puse un ojo porque era para explicarles algo, pero
En verdad es como lo mismo. Entonces voy a copiar este. O sea, es bastante similar, no es lo mismo, pero es similar. Y voy a pegarlo aquí. Antes sí, lo que les voy a pedir es si pueden, ¿cómo se llama? Les voy a compartir otra cosa, porque quiero pasar asistencia, porque nunca vienen y yo necesito pasar asistencia o no me pagan, chicos, no me pagan. Entonces, espérenme, voy a compartirles otra cosa. Em, ya, ahí está, por si pueden escanear el código y pasarla rapidito. Y apenas la pasen, me escriben y seguimos. Esto es como, ¿cómo se llama? Como los comerciales de YouTube, así, que te los ponen y te obligan a hacer algo, a contestar una encuesta. Va a seguir. Ya. Avísenme como todos que ya lo pasaron y así yo sé si dejar de compartir o no. Ya. Eh, Voy a seguir entonces. Y si alguien no alcanzó cualquier cosita, me avisan. Y las paso de nuevo, no hay problema. Y ya. Em, Ahora lo que siguiente que toca es capacitores. Las fórmulas importantes en capacitores son las siguientes. Em, Voy a tener que la capacitancia va a ser al igual a la constante dieléctrica. Espérense, es que ya hice, puse el chat, porque de repente no lo veo. Ya, la constante dieléctrica por epsilon c, A, que es el área, y D. Ya. Una aclaración que me preguntaron es que el área, por ejemplo, es como yo veo este capacitor, ya desde arriba. Porque, por ejemplo, es esta área de aquí. Si yo lo grafico así como en 3D, yo tengo una parte que va a ser aquí ya, toda esta cuestión, toda esta cuestión es K1 y toda esta parte de acá es K2. Y el área es la parte que ven estos capacitores hacia acá arriba. Entonces, si se dan cuenta, el área de la parte 1 es igual al área de la parte 2 porque son lo mismo. Em, Porque, por ejemplo, había uno que está más arriba, donde yo tengo esto. Ya, yo tengo esto y tengo una parte que la mitad del capacitor así tiene cierta constante dieléctrica y esta parte de acá abajo tiene otra constante. Y además yo tengo otro, ahí, esta parte de acá tiene otra, ¿ya? Eso sería como yo lo veo de frente, pero hacia arriba, si yo me doy cuenta, ahí, esta área de acá va a ser, por ejemplo, a partir de 2, ¿ya? Esta de acá va a ser a partir de 2. Entonces, por ejemplo, esta de acá tendría la misma área que esta de acá, ¿cachai? Porque la estoy viendo de arriba, solamente para tener esa aclaración. Porque si piensan que, si ven el área como la parte de acá de frente, esto va a ser la mitad, pero eso es, o sea, va a ser la mitad de la mitad, pues, es decir, un cuarto, y eso es erróneo. Tienen que siempre verlo de arriba, ya, así como para que no caigan en eso, tengan cuidado. Ya, entonces tenemos esta formulita de la capacitancia y también otra fórmula importante es que Q es igual a la capacitancia. Ya, vamos a poner capacitancia por el voltaje. ¿Ok? Em, ya, bueno, los capacitores son elementos que almacenan energía, es decir, si yo los conecto
Ya, al tiro lo de las áreas. Ya, ya, cuando a mí me dan el área, yo siempre tengo que pensar que el área, el voltaje es lo mismo que la diferencia de potencial, sí. Cuando a mí me dan el área es lo mismo que ver el capacitor desde arriba. Es decir, se refiere al área cuando yo veo el capacitor desde arriba. Porque si yo pienso, uy, no, eso aquí esta parte. Ya, ahí sí. Si yo pienso que el área es esta parte como esta parte de aquí y esta parte de aquí, eso es erróneo. Yo tengo que el área se refiere a la parte superior o como yo veo el capacitor superiormente, ¿ya? Entonces, a veces yo les recomiendo dibujarlo en 3D, porque si yo digo que esta es el área uno y esta es el área 2, no, pues está malo. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, había un ejercicio antes que estaba más arriba, por si lo quieren ver, que es, les dan esta parte así. Ustedes lo que ven es esto, ¿ya? Entonces ustedes podrían llegar a pensar que el área del naranjito es la mitad del área del azul, pero en verdad el área del naranjito es igual al área del azul, porque yo lo que tengo que hacer es mirarlos desde arriba, ¿ya? Los tengo que ver desde aquí arriba, ¿cachai? Y si me doy cuenta, el área del naranjito es igual también al área del rojo, que es igual al área del azul, que es la mitad del área total. No sé si se entiende más ahí. ¿Sí? ¿No? Díganme. Sí. Ya, perfecto. Ya. Ok. Entonces, ya, las fórmulas importantes que teníamos era que la capacitancia es igual a la constante dieléctrica por la permitida del medio en el vacío, por el área partido en d, que es la distancia. Y también tenemos la fórmula de que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje, que al final los capacitores son elementos que almacenan energía, entonces la gracia es que si los conecto a una fuente de voltaje, se van a cargar y después cuando yo saco la fuente, el capacitor puede llegar a funcionar como una fuente de voltaje, pero por tiempo, ¿cachai? Se va a ir descargando, entonces me va a ir liberando menor voltaje a lo largo del tiempo, pero me va a liberar voltaje. Em, ya. Entonces me preguntan cuánta carga se almacena en el capacitor. Entonces tengo que usar esta fórmula de acá, ¿ok? Pero esto de acá va a funcionar solamente con la capacitancia equivalente. Entonces lo que voy a tener que hacer acá es 1 partido en 4 pi epsilon 0. Eh, lo que pasa es que K hace referencia, K en verdad puede tomar distintos valores. K es la constante dieléctrica que tiene esta parte del capacitor. Entonces yo les puedo dar que K, no sé, K del uno, por ejemplo, acá simplemente ponen que es K1 y es K2, pero K1 puede ser fácilmente 80 y en verdad cualquier otro número, ¿ya? Eh, ya. Entonces, lo que primero vamos a hacer es modelar estos capacitores como unas especies de circuito. Entonces voy a tener esta fuente de voltaje que está así, y es acá positivo porque es la rayita más larga del positivo. Y voy a tener acá un capacitor. Voy a poner aquí C1, le voy a poner C2, ¿ya? Y este capacitor tiene un K1 y tiene un K2. Ahora, los capacitores desgraciadamente funcionan al revés que las resistencias. Entonces, si yo tenía resistencias, ¿cómo sé si están en serio o paralelo? Eh, Paralelo comparten dos nodos. Serie no comparten nada o comparten, podéis verlo como comparten solo un nodo. Por ejemplo, acá yo tengo solamente que comparten esto, pero no comparten nada más, entonces están en serie. Si yo pongo una resistencia, capacitor, lo que quieran, así, comparten esto y comparten esto. Entonces, paralelo. Es la forma más fácil de verlo.
Ya. Bueno, como decía, los capacitores lamentablemente funcionan al revés que la resistencia. Es decir, si yo, acá yo tengo capacitores en serie, pero la fórmula de los capacitores en serie, es C va a ser igual a la sumatoria de 1 partido en 6, ¿ya? Y todo esto cuestión a la menos 1, ¿ya? Y si están en paralelo, es simplemente que C va a ser igual a C1 a C2 y así. Entonces, capacitores en serie funcionan al revés que la resistencia en serie. Entonces, para sacar esta capacitancia equivalente, voy a tener, eh, voy a tener básicamente 1 partido en C1 más 1 partido en C2, toda esta cuestión a la menos 1, que si lo querían hacer de forma más rápida, en verdad va a ser lo mismo, que decir C1 por C2, partido en C1 más C2, ¿ya? Ahora lo que tenemos que hacer es definir C1 y definir C2, porque me dan todos los valores para sacar. Entonces, siguiendo la formulita de arriba, sabemos que la capacitancia de 1 es K1, ¿ya? ¿Qué más sabemos? Sabemos que esto va a ser epsilon 0 y el área. Va a estar multiplicado por el área. En este caso, el área de ambos es la misma y es A. Ya no tenemos nada partido a la mitad, así que va a ser simplemente A. Y la distancia tiene que ser la mitad de esa distancia que nos están proporcionando, que es 2D. Entonces la mitad de la distancia de 2D va a ser, y aquí me va a quedar D. Ahora si yo voy acá y pongo C2, voy a tener K2, epsilon 0, A partido en D, que es lo mismo porque al final es casi, o sea, la configuración que nos dieron es la misma, pero solamente va a cambiar la constante dieléctrica. Ahora, yo simplemente por comodidad, voy a definir que esta parte de aquí le voy a poner como, no sé, le voy a poner B, ¿ya? Solamente para trabajar las ecuaciones de acá. Entonces voy a decir, voy a tener K1B y acá voy a tener K2B. Pero en verdad pueden hacerlo como quieran, pueden reemplazar si quieren, lo que sea. Entonces voy a tener C1, que va a ser K1B, estoy reemplazando esto de acá, por C2, que va a ser K2B, y voy a tener C1, que va a ser K1B más K2B. Y esto va a ser igual a K1, K2, B cuadrado, partido por B de K1 más K2. Eh, y acá se me va a simplificar este con este. Entonces me va a quedar K1, K2, partido en K1 más K2 y multiplicado acá arriba por este B que me queda. Y si ahora vuelvo a reemplazar lo que había reemplazado antes, me va a quedar K1, K2, K1 más K2. Y acá va a quedar epsilon 0A y B. Epsilon 0A partiendo. Y si quieren le ponen un paréntesis porque se ve más bonito. Pero es eso. Estos son mucho más amigables que los círculos. ¿Sí? Bien, Una consulta. dime. ¿Cuándo sé cuándo los capacitores son paralelos y cuándo son en serie? Funcionan, o sea, los capacitores van a ser en serie en paralelo de la misma manera que las resistencias. Por ejemplo, paralelo, voy a anotarlo. Paralelo, comparten dos nodos, Profe, ¿sí? yo creo que se refieren más que nada a cuando están gráficamente, como un bloque, por decirlo así. Ah, la manera gráfica. Ya, ya, perfecto. Sí. Eh, ya.
cuando yo tengo los capacitores, siempre van a tener, espérame, que me preguntaron otra cosa. Los capacitores siempre van a tener esta plaquita de acá, ¿ok? Esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, al final el capacitor yo siempre lo recorro así, o sea, en la manera en que están puestas las placas, ¿ya? Entonces, si yo lo recorro, perdón, voy a empezar aquí y voy a decir, oh, me topé con un K1. Tan, 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 entonces voy a tener una capacitancia 1. Y luego voy a llegar acá abajo eh, y voy a decir, oh, me topé con K2. Tan, 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 tan. Entonces voy a tener una capacitancia 2 y acá voy a tener capacitancia 1. Y entonces, si esto yo lo hago así como una resistencia, por así decirlo, voy a tener esto y voy a tener esto. Ahora, este caso de acá, hagamos este de acá, ¿ya? Y voy a ponerle numeritos. Voy a decir que este es 1. O sea, voy a decir que este es K1, que tiene K1. Este va a ser K2. Este va a ser K3. ¿Ya? Entonces, yo tengo mi placa acá arriba y yo voy a venir acá. Voy a venir acá con mi corriente, así, pshim, voy a llegar acá. Y voy a salir por acá. Y ya, yo llegué acá y dije, oh, tengo dos caminos. Espérate, quiero cambiarme de color porque ya voy a hacerlo con azul. Tengo dos caminos. Puedo irme por este o puedo irme por este. Entonces, me va a quedar esta acá, tan, 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 que voy a decir que es un segundo. Y voy a llegar a este de acá, que voy a decir que, ¿qué número dije que era? C2, ¿ya? Y si yo ahora sigo, ya, puedo seguir por esta rama, y voy a decir, bueno, sigo por C1, así que da lo mismo. Y si yo sigo por acá, me voy a topar con K3. Entonces voy a tener una capacitancia 3. Y luego yo llego acá y tengo que salir de alguna manera. Entonces acá se vuelven a unir. Entonces estos van a estar unidos aquí. Y me quedaría así. ¿Se entiende? Sí. Ya. Me pregunto. Profe, ¿Sí? ¿y siempre van a ser cuadrados? Porque vi un ejercicio que está, Es no que sé, sí, imposible. pueden, Que era, pueden ser de todas maneras. Hay hartos tipos de capacitores, pero no sé, yo no sería tan desgraciada como para ponerles otra forma, otra geometría. Lo más porque típico, ujú, me acuerdo una que era un cuadrado, pero que ya, estaba partido como si fueran dos triángulos en diagonal. ya, O sea, por ejemplo, el mismo cubo que está ahí, sí. pero con una diagonal. Eh, yo muy honestamente creo que si fuese, ¿te refieres como al cubo que tiene los tres colores o el que tiene dos, por ejemplo? Eh, mm, a ver, por ejemplo, ya, el que tiene dos, Sí. la línea naranja, por ejemplo, en vez de Ujú. ser así horizontal, sería de la esquina izquierda inferior a la esquina derecha superior. Ya. Mira, yo creo que en ese caso o sea, vas a seguir teniendo dos capacitores en serie, ¿cachai? Porque la lógica es la misma. Ahora, lo que te va a cambiar, quizá, va a ser o sea, va a ser el área y va a ser la distancia. Yo creo que por ese lado te lo pueden preguntar así, pero sí pueden haber Ya, más geometría. Pero no sé, yo no sería tan desgraciada como para poner eso en una prueba. Eh, ya, vale. ya, Ya, menos mal. sí. Em, A ver, me preguntaron, ¿cómo sería si me preguntan la carga contenida en un capacitor? Ah, ya, es que, pucha, no terminamos el ejercicio. Ya, voy a responder eso. Eh, ya, entonces, encontré la capacitancia. Eh, ya, encontré esta capacitancia. Y yo arriba tenía una fórmula, que era que Q, que es la carga, es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje, o por la diferencia potencial, como quieran llamar. Entonces,
La carga que contiene este capacitor va a ser la misma que va a sacar al multiplicar su capacitancia por este voltaje. Entonces, en este caso, vamos a tener que la carga contenida va a ser igual al voltaje por la capacitancia, que es igual al voltaje por K1, K2, K1 más K2, de epsilon 0 a D. Al final es lo mismo. O sea, es multiplicarlo por el voltaje que me den. En este caso es A1 y A2, pero en otro ejercicio te podrán especificar que hay que calcular su valor. Sí, sí te podrían decir cómo calcule A1 y A2, aunque cada uno y A2 son iguales, ¿eh? Pero sí se pueden decir que lo calculen, porque al final sería como calcular el área de un cuadrado, o sea, sí, de un cuadrado o de un rectángulo, ¿cachai? Sería verlos de arriba. Y sí, puede ser que también sean la mitad, como en el caso de este de acá. Eh, y ya. No sé si ahí les quedó más claro a las personas que tenían dudas. Me pidieron si podría hacer uno de cálculo de potencial, pero no puedo. Es que no tengo más tiempo y tengo que entregar unas cosas. Perdónenme. Sí, lo siento mucho. Eh, ya, ¿hay más dudas? Sí, voy a mandar todo. Me preguntaron si puedo mandar esto. Voy a mandar todo. Voy a mandar la... Estoy recién cayendo en cuenta de que estaba grabando y como que en verdad he grabado todo el chat todo el rato, pero sí voy a mandar esto al tiro y el video lo voy a subir, así que apenas esté lo van a ver y les aviso. ¿Hay alguna otra duda? Eh, Me preguntaron cómo sería si me preguntan por la carga contenida en un capacitor, pero lo respondí de antes, que al final es esta formulita de acá, que Q es igual al voltaje por la capacitancia equivalente. Que por ejemplo en este caso nos lo preguntaban y era esta de acá, multiplicada por el voltaje que nos den de la fuente de tensión. Ujú. Sí, tranqui. Ya, voy a dejar de compartir, les voy a subir todo y espero que les vaya muy bien.